1902 manta, 1963 kamaka achka llakikunatami charishkakuna. Puntalla kriskuna mana maypi imapi autoridadeskunapipish shinallatik laykunapak ñawpakpipish mana maypi warkuri tukushpa mana maypi alli chaskishkakuna kashkachu. Chaymantami runakuna kriktukukpika achkata llakichishka kurakunapish shinallatak chay mishu nishka gentikunapish kaykunaka diablokunami, kaykunaka mana allita ruraqkunami nishpa, kuruchupakuna nishpa, gachudukuna nishpa, chupayuqkuna nishpa, diablo partimi nishka kuna, kurakunata uyashpa, hacendadokunata chaykuna nishkata uyashpa, y shinallatik chay maypi apukuna nishkakunata uyashpa. Chaymantami wañukpipi cementeriokunatapish mana mañachisha nishkakuna. Chaymantami Chimborazopika misionerokunaka puntaka Quichuakunapa huakuna, majin Quichuakuna, Samarikpipish, shinallatik paykunapuramanta Samarikpipish, mana chay cementerio kunata mañachikpika paykunati kaypi rurashka cementeriota. Sí, hay uno que está ahí en Colta. La cosa es que los católicos no le dejaron enterrar a los evangélicos en un cementerio ni regional o provincial, o como esas cosas fueron de dicha, fueron de la Iglesia Católica, los cementerios. Y si un evangélico muriera, no tenían a dónde enterrarle. Entonces mi papá se fue a las autoridades y había una instancia hasta una de las misioneras que trabajaba con la señora Julia en Caliata. Se murió y no tenían a dónde enterrarla. Entonces le llevaron a Riobamba y los dejaron enterrarla fuera del cementerio, al lado del cementerio, pero afuera del cementerio, para no ensuciar, para no, como dice, enterrar a un hereje en su cementerio. Entonces, yo creo que eran los años, no sé, 58, tal vez en los primeros de los 60, cuando algunos que habían convertido al Evangelio, por lo menos los guaguitos se murieron. Y entonces hasta con los bebés no querían que le entierren en un cementerio católico, pero porque ensuciara todo el cementerio por meterles ahí. Y también unos misioneros, el señor Stanley Houghton y su señora Mariana, perdieron unos hijos en el primer año de vida y no tenían a dónde enterrar. Le enterraron ahí en la entrada a la misión, ahí en Colta, al lado de la primera iglesia. Y también la señora Juanita Pucuna perdió un hijo también, una hija, y no podían enterrar ahí en la provincia o en su barrio, en Caliata. Entonces tenía que traer a Colta para enterrar el bebé, porque la misión tenía permiso con el Departamento de Sanidad para poder enterrar a los evangélicos en la propiedad de la misión. Entonces, después de eso, cambiaron el cementerio de la parte de al frente de la misión, en la entrada, y le pusieron ahí en la esquina de atrás, con el permiso del Departamento de salud, creo que era. Entonces sacaron permiso para eso y mi papá ayudó con eso y entonces era de la misión.